vivificados por el Espíritu. Vivificados por el Espíritu. Y quiero que se ubique por favor en su Biblia, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Pienso que el compendio en una página de la Biblia más completo acerca de la persona del Espíritu Santo. Yo creo que si alguien es inquieto por el Espíritu Santo, debe interesarle mucho el capítulo 8 de Romanos, porque es la página que encaja mejor al Espíritu Santo, que lo describe mejor. Así como si quiere leer un libro acerca del Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles sería ese libro. Pero el capítulo o la página que mejor describe al Espíritu Santo es Romanos 8. Y ahí en Romanos 8, capítulo 11, hay un pasaje en el cual quiero fundar lo que hoy quiero enseñar. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esta realidad espiritual es algo que nosotros tenemos que mantener en cuenta. Y este pasaje arroja muchas cosas interesantes. La primera de ellas es que es un versículo donde aparece la evidencia del Dios Trino. Primero dice, y si el Espíritu, ahí está uno, Dios Espíritu, de aquel que levantó de los muertos, aquel que levantó de los muertos es el Padre. El Padre levantó de los muertos al Hijo por el Espíritu. Y si aquel que levantó de los muertos, y si el Espíritu más bien de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ese es el Hijo de Dios, a Jesucristo, el que levantó de los muertos a Jesucristo, también vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, amados, ahí está la evidencia clara. Si usted quiere subrayar ese pasaje, enciérrelo allí en un cuadrito y póngale al frente el Dios Trino, para que lo tenga como sus notas doctrinales. Uno debe rayar la Biblia. ¿Sabían que una Biblia rayada es un corazón limpio? Eso dijo alguien. Rayarla en cuanto a estudiarla, encerrar esos pasajes que a uno le llaman la atención. Por ejemplo, mi Biblia está rayada por todas partes. Ahí está. ¿Sí la ven? Donde yo abro hay una marca de algo que Dios habla a mi corazón. Y si usted quiere, subraye ese pasaje y apunte. Una de las cosas que habla este pasaje es la evidencia del Dios Trino, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. La palabra morar es habitar, permanecer, vivir. Y es necesario que el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, mire, este es el milagro sobre todos los milagros, que Jesús haya vencido la muerte, que Jesús haya resucitado de entre los muertos al tercer día para nunca más morir. Ese es el milagro de los milagros, y ese milagro fue efectuado por la persona del Espíritu Santo, y aquí la Biblia lo describe como vivificar.
Cuando Jesús fue levantado de la tumba, fue vivificado por el Espíritu Santo. Fue vivificado. Esto deja sin piso la doctrina unitaria. Porque la doctrina unitaria dice que Jesús es el mismo Espíritu y el Espíritu es el mismo Padre y el Padre es el mismo. Que Jesús es el Espíritu Santo y que Jesús es el Padre. La doctrina unitaria niega la existencia de tres personas y un Dios verdadero. Pero aquí claramente se evidencia el poder de Dios, el Padre, a través del Espíritu Santo, resucitando a su Hijo unigénito que estaba muerto. Dios, el Hijo, estuvo muerto 3 días. ¿Me está oyendo? Jesucristo estuvo muerto 3 días. Y si solo existiera Jesús, o sea que no hubo Dios por 3 días. No, aunque el Hijo estaba muerto por 3 días, estaba el Padre y estaba el Espíritu Santo. Y después de 3 días, a los 3 días, el Padre, por medio del Espíritu Santo, levantó de los muertos a Jesús. Se dice que si usted va a Israel a hacer un viaje, a conocer la Tierra Santa, a mí me gustaría ir de cumpleaños si alguien quiere. Ir a Israel a conocer la Tierra Santa, a conocer la tierra bíblica. Y si usted va al lugar donde está la tumba de Jesús, usted entra a la tumba, que eran cuevas. Usted entra a esa cueva y esa cueva está vacía, y ahí hay un letrero pequeño que dice: Jesucristo no está aquí, resucitó. En el 2000 los budistas hicieron fiesta porque encontraron los huesos de su máximo líder. Si yo llegara a encontrar los huesos de mi Señor Jesús, si alguien me mostrara los huesos de mi Señor Jesús, el cadáver, la calavera, el esqueleto, yo sería el hombre más triste de la tierra, porque la victoria del cristianismo está en que Jesús resucitó por el poder del Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor. El Señor vive por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Esa es nuestra victoria. Ese es nuestra mayor victoria, que Jesucristo resucitó por el poder del Espíritu. Así que aquí está evidenciado el Dios Trino. Y además dice que si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de los muertos mora, oiga la palabra que usa aquí la Escritura: mora, vive, habita. Eso significa la palabra mora: morar, habitar, permanecer, vivir. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo vive en usted y en mí, algo pasa. Dice la Escritura entonces que el que levantó de los muertos a Jesús, que es el Padre, por el Espíritu Santo, vivificará. Diga conmigo: vivificará. La palabra vivificar es dar vitalidad. Dar vitalidad o fuerza a una persona que está débil. Dar vitalidad o fuerza a una persona que está débil.
o a una cosa que ha perdido la energía. Jesús murió. Pero el Espíritu Santo, cada una de las células de su cuerpo, su espíritu y su alma fueron vueltos a la vida. Jesús no resucitó como espíritu solamente. Jesús resucitó corporalmente también. Cada una de sus células fueron vivificadas por el poder del Espíritu. Y hay una promesa que aquel que levantó de los muertos a Cristo también vivificará nuestros cuerpos mortales. Así, amados, que dentro de la doctrina del Espíritu Santo, pienso que esto es de mucha relevancia, de mucha importancia, mantener esto entre ojos, sabiendo que nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro ser es vivificado por la persona gloriosa del Espíritu Santo. Esta es la clave. Si usted pregunta, pastor, ¿cómo hago para mantenerme arriba en mi área espiritual, física y emocional? ¿Cómo hago para mantenerme estable? Para no ser un cristiano ascensor. ¿Saben cómo es un cristiano ascensor? Suben y bajan con mucha facilidad. Pero la clave de tener una vida espiritual estable y en crecimiento es ser vivificados en todo momento por la persona del Espíritu Santo. Ahora, este vivificar lo he querido aplicar en tres aspectos. Somos vivificados en tres aspectos. Número uno, cuando creímos en el Señor. Cuando creímos en el Señor, fuimos vivificados. Una verdadera conversión está marcada por un espíritu nuevo. Es lo que dice la palabra. Es lo que dice allá en Ezequiel, que Él iba a poner espíritu nuevo dentro de nosotros y que nos iba a cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Eso es lo que dice la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es lo que dice la Escritura. En Juan capítulo 5 versículo 24, note lo que dice. Juan 5, 24. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso lo hace el Espíritu Santo. Cuando creemos en el Señor, cuando somos alcanzados por su gracia, lo que ocurre es que hay un milagro llamado vida nueva. Somos pasados de muerte a vida. Y la gente lo evidencia. La esposa nota cuando su esposo es convertido. Si es una mujer cristiana que lleva años orando por ese varón y años doblando rodillas, como hay muchas allí. ¡Oh, qué día tan hermoso aquel! Recuerdo una mujer que pastoreamos y ella sufría con su esposo. Y él era renuente. Y él era reacio. Y él era ajeno a la palabra. Y era maldiciente. Y era grosero. Y era patán. Y era mujeriego como todo buen inconverso. Cuando un día empezó a mandar los diezmos a la iglesia, yo le dije a la hermana, su esposo está que se convierte. Ella dijo, ¿será pastor? Está que se convierte. Ya se le convirtió el bolsillo. Todas las semanas enviaba el diezmo. Yo le dije, eso es lo último que se le convierte a una persona, el bolsillo.
A ese varón ya se le convirtió el bolsillo. Pocos días después, un domingo, ella se vistió, se bañó y llegó a la iglesia, y a los 5 o 10 minutos le llegó él. Él había quedado en la cama, ella se vino para la iglesia, él quedó en la cama, se hizo hasta el dormido. Cuando ella se levantó, se bañó, se vino con su niño para la iglesia, y a los 5 o 10 minutos le llegó él y se le sentó al lado. Y desde ese día en adelante el Señor lo tocó y fue cambiado y fue transformado. Fue pasado de muerte a vida. Y es lo que dice la palabra, que el que cree en Él, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La palabra de Dios es envuelta por el Espíritu Santo y la persona es transformada. Yo recuerdo cuando me convertí al Señor, yo era un patán, un vulgar, me gustaba fumar, vicio y vendía vicio y estaba en muchos problemas. Y recuerdo cuando me convertí al Señor, mi mamá estaba asustada, porque había evidencias de una nueva criatura. Mi mamá estaba asustada porque en las noches yo me levantaba gritando ¡Gloria a Dios! A las 12, 2 de la mañana, y ella creía que yo me estaba enloqueciendo. Y empezamos a ver un cambio, a evidenciar un cambio en aquella persona que es alcanzada por el Señor. Sus palabras, su conducta. Y dice Efesios 2:5, que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Por el Espíritu ocurre esa primera vida cuando nosotros conocemos al Señor. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es de lo que habla Juan 7:37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Escúcheme bien. Esta experiencia de ser vivificado cuando éramos inconversos y llegamos al Señor se conoce como ríos de agua viva. Empieza a fluir el gozo del Espíritu Santo en nuestro corazón. Estamos alegres, estamos contentos. La ama de casa que se convierte al Señor lava los platos con amor, cantando y silbando coros de Dios. Ya no está cantando puñalada y media te meto en la barriga. No, está cantando cánticos espirituales. Y el marido la nota. ¿Y esta qué le pasó? Y contesta: sí, cariño, sí, amor, dime, vida mía. Está sonriente, porque hay una conversión genuina. Y esa conversión y esa vivificación en el comienzo de nuestra vida cristiana se llama ríos de agua viva. En el trabajo el hombre ya no es un mal compañero, no es un ogro, contesta bien: sí señor, no señor, hágame el favor, por favor, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? El rostro se le rejuvenece, se le quitan como 30 años de vida de esa cara. Bueno, a algunos nos queda la cara de testimonio, ¿no? De dónde nos trajo el Señor. Pero normalmente las caras cambian, los rostros cambian. Eso se llama ríos de agua viva.
Cuando el Espíritu Santo nos convierte, cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, cuando hay lágrimas de arrepentimiento, cuando hay lágrimas de compungimiento, de dolor por el pecado que habíamos cometido, por lo malos hijos que éramos, por los malos maridos o malas esposas, por lo malos que éramos, nos encontramos con la gracia salvadora de Cristo. Y el Espíritu Santo nos convence de que somos pecadores, de que somos unos miserables, y nos muestra a Jesús, nos revela a Jesús, que es el único camino al Padre, y somos pasados de muerte a vida. Y ahí empezamos a experimentar una cosa hermosa llamada ríos de agua viva. Ese es el primer amor, ese primer enamoramiento que tenemos del Señor. Casi que nos enloquecemos por el Señor y queremos estar en todos los cultos, queremos leer la Biblia, queremos orar, queremos ayunar, queremos saber todo lo de Dios. Y nos enamoramos y nos hace falta congregarnos. Eso es el primer amor, ese es el nuevo nacimiento, ese es el río de agua viva que empieza a brotar en nuestro corazón, ese es el gozo de la salvación. Eso es cuando el Espíritu Santo nos encuentra en el lodo cenagoso y nos vivifica y nos hace nuevas criaturas. ¿Cuántos son nuevas criaturas? Contesten ahí por el chat. Digan amén, bendito Dios, soy nueva criatura. Estás en este privilegio de ser vivificado. Cuando conociste al Señor, empezaste este gran privilegio de vivificados por el Espíritu Santo cuando creímos en el Señor. Número 2, vivificados en el diario vivir. Número 2, vivificados en el diario vivir. El diario caminar del creyente. El creyente todos los días debe buscar la comunión con el Espíritu Santo. Esto afectará su vida positivamente. Esto refrescará su vida todos los días. Esto traerá algo que se llama fervor a su existencia. Fervor. ¿Sabe una cosa? Que el fervor en la iglesia se ha perdido. El fervor, la efervescencia cristiana, el fervor, esa consagración, ese denuedo, esa pasión se ha perdido en la iglesia. Hoy en día se dice: vamos a orar, vamos a cantar. Se ha perdido el fervor, y ese fervor lo produce la comunión diaria con el Espíritu Santo. Escúcheme, el creyente todos los días debe buscar la comunión con el Espíritu Santo. Todos los días, la comunión con el Espíritu Santo. Esto provocará fervor en la vida del cristiano. ¿Me está escuchando? Mire lo que dice Romanos 12:11. Romanos 12:11. 12:11. Dice la Escritura en Romanos 12:11: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Si algo requiere diligencia, hermanos, es la comunión con el Espíritu Santo. Si algo requiere diligencia, es la comunión con el Espíritu Santo. Hermanos, estamos en días donde a muchos se nos ha trastornado el sueño. No sé si a usted le pasa, pero en las noches yo he pasado noches que me es tan duro dormirme. En ocasiones, bueno, yo normalmente me duermo tarde. Soy un búho completo toda la vida. No me nota las ojeras. Siempre he sido
trasnochador. Pero en ocasiones en este tiempo me tardo mucho en dormir. Son momentos para aprovecharlos con el Espíritu Santo. Y las redes sociales son un peligro en esos momentos de soledad. Cuando todo el mundo está dormido, uno queda en la libertad y en la tentación de ir al WhatsApp, al Facebook, al YouTube y a ver. Y usted se pone a ver un video y pasa al otro video y al otro video. Son videos de 5 minutos, de 3 minutos, de 4 minutos, y de video en video pasa uno 1 hora, 2 horas, 3 horas y 4 horas. ¿Y cuánta gente hasta se amanecerá viendo redes sociales? Y en lo que requiere diligencia, no perezosos. En lo que requiere diligencia. Si algo en estos tiempos requiere diligencia, es la comunión diaria con el Espíritu Santo. Dice fervientes en espíritu. La palabra fervientes tiene que ver con apasionados, con fervor, con efervescencia, con pasión, con denuedo. Juan 6:63. Juan 6:63. Juan 6:63. ¿Cuántos alaban a Dios? 6:63. Note lo que dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nosotros somos una iglesia pentecostal trinitaria. ¿Sabe qué significa eso? Creemos en la obra que pasó, que ocurrió el día de Pentecostés. Creemos en el bautismo con el Espíritu Santo. Hablamos en otras lenguas, profetizamos, creemos en los milagros, creemos en la profecía, creemos en el discernimiento de espíritus, creemos en las sanidades, creemos en la salvación por gracia. Creemos que los paralíticos pueden caminar. Creemos que los enfermos de coronavirus pueden ser sanos. Creemos eso, lo creemos. Como pentecostales trinitarios, creemos en la obra del Espíritu Santo. Y dice la Escritura: el Espíritu es el que da vida. ¿Quién es el que da vida? ¿Quién es el que nos vivifica? El Espíritu Santo. Así que en el diario vivir es la prioridad número 1 de tu vida. Cada día uno tiene unas prioridades, una agenda por hacer. Hubo un tiempo en estos días donde solo estábamos en la casa y hasta ya buscábamos qué hacer, pero hay una agenda siempre, hay una serie de cosas por hacer diarias. Compre la carne, compre la cebolla, monte la olla, trapee, hay que trapear, hay que clavar esto aquí, hay que arreglar allá. Pero sabe de nuestra agenda que lo número 1 es tener comunión con el Espíritu Santo. Es buscar al Espíritu Santo porque Él es el que produce vida en nuestro corazón. Produce vida. El Espíritu es el que da vida. Romanos 8:6. Mira lo que dice: la carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Y mira lo que dice Romanos: el ocuparse de la carne es muerte. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si tú y yo nos ocupamos del Espíritu a diario, hay una vida que va a fluir todos los días en tu corazón y en mi corazón. Hay una vida de Dios, hay un remanente, hay un torrente más bien de vida que va a fluir del altar de Dios. La Biblia dice que Ezequiel vio un río que salía del templo
y que ese río, sobre todo lo que nadare en ese río, iba a ser vivificado. Toda alma que nadare en ese río vivirá, dice la palabra. Si tú quieres vida, es el Espíritu Santo a quien tú necesitas a diario. Si tu vida espiritual está muerta, si tu cuerpo se siente desfallecer, necesitas al Espíritu Santo en tu diario vivir, en tu diario trasegar, en tu diario vivir. Necesitas la persona del Espíritu Santo. A futuro, vivificados a futuro. 3. Vivificados a futuro. Qué importante es para nosotros, qué importante es permanecer avivados en el Espíritu. Qué importante para nosotros es permanecer avivados en el Espíritu Santo. Pues el día del rapto, el Espíritu Santo, es el encargado de transformar nuestra naturaleza en una naturaleza divina, espiritual. Eso dice Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios 4:30. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Qué importante es permanecer en comunión con el Espíritu Santo, vivificados por el Espíritu Santo, una comunión fervorosa con el Espíritu Santo, pues el día del rapto, esto mortal, esto corruptible se vestirá de incorruptible. Esto mortal se vestirá de inmortal. Esto que es finito se vestirá de infinito. ¿Y sabe quién es el que lo va a hacer? El Espíritu Santo. En un abrir y cerrar de ojos, el Espíritu que mora en nosotros, de dentro hacia afuera, nos va a transformar. Cada célula de nuestro cuerpo, cada órgano de nuestro cuerpo, cada parte de nuestro cuerpo. Y si hay algún hermano que es mochito un pie, eso yo no sé cómo se lo va a transformar el Señor, pero que queda completo espiritualmente, queda completo. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Porque Romanos, la primera cita que leíamos en 8:11. En 8:11 de Romanos dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesucristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Tiene que ver con el día que nos convertimos, tiene que ver con el diario vivir del cristiano y tiene que ver con aquel día glorioso cuando la trompeta celestial sonará. Dice la Biblia: a la final trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que hemos quedado, seremos arrebatados con el Señor, transformados. Esto se vestirá de incorrupción y lo hará el Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que estarán dos en la cama, uno será tomado y otro será dejado. Estarán dos en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será dejada y una será tomada. Tiene que ver el que es tomado con la comunión que tiene con el Espíritu Santo. Dice la Biblia que habían 10 mujeres vírgenes esperando al novio, y 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. Y las prudentes fueron y llenaron sus vasijas de aceite. Representa al Espíritu Santo. Y todas a la medianoche, todas estaban dormidas. Todas las 10. ¿Qué marcó la diferencia? Si todas estaban dormidas, ¿cuál fue la diferencia? Que durante todo el otro tiempo, durante el día o días pasados, no sé cuánto, habían llenado sus vasijas con aceite.
El aceite representa al Espíritu Santo. Las vasijas representan nuestro corazón. Y a la medianoche se oyó el esposo. Viene el esposo. Se oirá la trompeta. Y dice la Biblia que se despertaron todas. Y las que estaban apercibidas de aceite fueron a recibir al esposo. ¿Y sabe qué dijeron las 5 insensatas? Ay, venga, regáleme. Esos cristianos, ore por mí. Ahí están. Ay, ayune por mí. Ay, usted que va a la iglesia. Hay vecinos inconversos, sin vergüenza, sin pena, que nos ven ir para la iglesia y dicen: ay, usted que es evangélico, ore por mí allá. Familiares que rechazan el evangelio y cuando están en la mala, ahí sí nos piden oración. Yo no creo mucho en esos pastores, pero dígale que ore por mí. Eso pasó con las 5 insensatas. Dennos, regálennos. ¿Sabe qué dijeron las sensatas? Vayan ustedes y compren, paguen el precio. Y yendo, llegó el esposo y cerró la puerta, y cuando regresaron, tocaban, y el esposo desde adentro les contestó: apartaos, no os conozco. Y las 5 sensatas estuvieron de bodas, y las 5 insensatas se quedaron fuera. Porque usted y yo tenemos que estar preparados en el Espíritu, vivificados siempre, llenos del Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu del Señor, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En nuestra conversión vivificados, porque fuimos trasladados de muerte a vida por el Espíritu. Porque estábamos muertos en delitos y pecados y fuimos perdonados. Porque ahora estamos en un río glorioso de vida. En la actualidad tenemos que vivir en el Espíritu, porque el Espíritu es el que da vida. Y preparados para el futuro, porque un día el Espíritu Santo será el que nos transforme, y nos transforme en un cuerpo incorruptible, y nos presente al Padre, nos presente al Hijo, para tener las bodas celestiales. Vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos llene en esta noche de una manera muy especial. Vamos a ponernos en pie. Usted ahí en su casita va a pedir al Espíritu Santo que le llene en esta noche. Va a levantar sus manos y va a decir: Espíritu Santo, vivifícame. Espíritu Santo, aquí estoy, vivifica mi vida, Señor. Oh, renueva mi vida, renueva mi alma, Espíritu Santo de Dios. Vamos, bate tus manos. Oh, dale gracias porque un día estabas muerto y el Espíritu de Dios te dio vida. El Espíritu Santo te trasladó de muerte a vida. El Espíritu Santo ha traído el río del Espíritu, el río de vida. Oh, Shama Raba Keyeridiribi Kendalaya Sama. Oh, dale gracias por todos los días que tienes para llenarte de Él. Gracias, Dios. Ayúdame a tener comunión contigo diaria, Espíritu Santo. Yo quiero conocerte más. Dile: Señor, lléname de tu presencia más. Dile: Espíritu Santo, aquí estoy. Quiero llenarme cada día más de ti, Espíritu Santo. Necesito llenarme cada día más de ti, Espíritu Santo de Dios. Oh, prepárame, Señor, ayúdame a vivir preparado para el día de tu regreso. Que yo sea de esas novias sensatas, llenas de aceite, llenas del Espíritu.
Oh precioso, gracias por tu misericordia, gracias por tu favor, Señor, gracias por tu presencia, Señor, gracias por la unción, por el poder, por la gloria de tu Espíritu, Señor. Aquí estamos, te necesitamos cada día más. Levanta tus manos, dile: Espíritu Santo, yo te necesito cada día más, cada día más, cada día más. Yo quiero conocerte más. Oh precioso Espíritu de Dios, gracias, porque tú me vivificas, Señor, porque tú vives dentro de mí. Y si aquel que levantó de los muertos a Jesucristo mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesucristo vivificará vuestros cuerpos mortales. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. La paz de Dios sobre todos ustedes. Bendiciones.